Durante unos minutos antes del amanecer, Massachusetts parecía en calma desde el exterior. Pero dentro de un edificio de oficinas estatales en Springfield, una caja de mensajería sellada sobre una mesa de conferencias amenazaba con convertir la confianza pública en una escena del crimen. Lo que los investigadores descubrieron no era un simple rumor ni un alijo callejero, sino pruebas incriminatorias en un lugar que se suponía representaba el orden. Y una vez que salió a la luz, las consecuencias no se limitarían a una habitación o a un solo nombre. Bienvenidos a Fronteras sin Filtros, donde desentrañamos las complejas redes que amenazan la seguridad de nuestras comunidades. Este caso no se desarrolló como una detención de drogas típica. El rastro se movió a través de puertas oficiales, sistemas rutinarios y vecindarios familiares, onti revelando una infiltración que nadie esperaba. Permanezcan conmigo para conocer el contexto completo y las implicaciones, porque lo que se descubrió a continuación cambiaría la percepción de la corrupción para siempre. A las 5:12 de la mañana, las calles de Springfield, Massachusetts, seguían en silencio. Los pasillos también estaban en calma, esa clase de silencio donde cada paso resuena más de lo normal. El edificio de oficinas estatales de Springfield fue irrumpido. Agentes de la DEA, respaldados por unidades tácticas del FBI, avanzaron por el corredor en formación cerrada. Sin gritos ni carreras, solo un movimiento firme y practicado. Las radios se mantuvieron en bajo, las manos cerca y los rostros serios. No venían a hacer preguntas, venían a confirmar lo que ya temían. Ahí una puerta de acero se dio con un golpe seco y contundente que retumbó por el pasillo como un trueno. El sonido no encajaba con el lugar. Dentro de la suite de oficinas, la escena parecía ordinaria a primera vista. Expedientes apilados en los escritorios, fotos enmarcadas en los estantes, una bandera en la esquina. Era el tipo de sala diseñada para reuniones, no para almacenar pruebas. Pero en el centro de la habitación había algo fuera de lugar. Una caja de mensajería sellada sobre la mesa de conferencias, como si hubiera sido colocada allí para ser ignorada. Un agente cortó el sello, otro levantó la tapa. Por un instante, nadie habló. Luego, el contenido quedó a la vista y la tensión en la sala se intensificó. Dentro había 8 kilogramos de cocaína pura, empaquetada de forma compacta y limpia. Junto a ella, una pistola de 9 milímetros y, bajo una carpeta, un sobre con $38,500 en efectivo, contados y fajados. El tipo de dinero que no pertenece a una oficina que sirve al público. De pie, esposado en el escritorio, estaba Lamar Cook, subdirector de la oficina del gobernador para el oeste de Massachusetts. No parecía un hombre hecho para un intercambio en un callejón. Parecía alguien acostumbrado a las cámaras, al lenguaje del servicio, a ser presentado en salas donde la gente le estrechaba la mano y confiaba en el distintivo de su cargo. Ese era el punto. No se trataba de un mensajero cualquiera, sino de un funcionario pagado, sorprendido con suficiente cocaína para abastecer a varias ciudades. En los primeros minutos después del arresto, el edificio no estalló en caos, sino que se volvió más frío. Los agentes fotografiaron cada ángulo, etiquetaron la pistola, registraron el efectivo, midieron los paquetes y luego los volvieron a sellar. Fuera de la suite, el pasillo permaneció en silencio. Pero el significado de ese silencio cambió. Ya no era calma, era contención. Porque ahora, cada puerta cerrada en el edificio parecía ocultar algo. Porque la pregunta no era solo qué había en la caja, sino cómo llegó allí, con qué frecuencia había sucedido antes, y quién más había aprendido a esconderse detrás de los ritmos normales del trabajo gubernamental. Si han llegado hasta aquí, ya entienden que esto no es solo sobre drogas, es sobre infiltración. Mientras Cook era sacado del edificio, un detalle permaneció como una mecha a punto de encenderse. En su escritorio, una laptop cerrada, ordinaria y silenciosa. Pero los agentes que la notaron no la trataron como un accesorio, sino como una puerta, porque lo que sea que contuviera, o explicaría todo, o forzaría el siguiente movimiento. ¿Qué creen que es más relevante en casos como este? ¿Las drogas sobre la mesa o las personas con autoridad para moverlas? Una vez que Lamar Cook fue retirado del edificio, el equipo forense digital de la DEA tomó la laptop de su escritorio y la selló como una segunda escena del crimen. Contenía una encriptación que no suele encontrarse en una suite de oficinas gubernamentales, capas y capas de seguridad deliberadamente construidas para ralentizar a cualquiera que no perteneciera al sistema. La unidad cibernética del FBI se instaló en una sala segura,
clonó la unidad, preservó su contenido y luego superó los bloqueos, un paso cuidadoso a la vez. Porque si la laptop había sido diseñada para resistir, también había sido creada para ocultar tiempo. Ahora, y cuando la pantalla finalmente se desbloqueó, el caso cambió de forma. Lo que había parecido una única caja de mensajería se convirtió en registros de envío, horarios y notas escritas en fragmentos codificados. Las fechas se sucedían en una secuencia ajustada. Las ubicaciones se repetían. La línea de tiempo se extendía por más de 14 meses. Y las entradas no parecían producto del pánico, sino de una organización meticulosa. 19 envíos aparecieron en el libro de contabilidad, cada uno listado entre 8 y 20 kilogramos, movidos a través del sistema postal estatal regular y con puntos de entrega dentro de almacenes y muelles. El lenguaje era ordinario, nada en el registro sonaba a cartel, sino a logística, y ese era el camuflaje, porque la rutina es el mejor escondite. Otras entradas apuntaban a líneas de productos diseñadas para matar silenciosamente, tabletas de metanfetamina, prensadas para parecerse a píldoras, recetadas comunes, pastillas falsas, barras de fentanilo, cargas de cristal provenientes del norte de México. Una línea hacía referencia a 226,8 kilogramos incautados en una redada federal vinculada al cartel de Sinaloa. Pero el documento no se leía como una noticia, se leía como una cadena de suministro ajustándose, como si la red ya hubiera aprendido a seguir operando bajo presión. A medida que los agentes siguieron los nombres adjuntos a los envíos, lo que surgió no fue una lista de traficantes callejeros, sino una lista de posiciones: patrullero, oficial, ayudante del sheriff, secretario judicial. Una cadena construida para mover cocaína a través de los vecindarios, escuelas y hogares de Massachusetts. Mientras el público veía uniformes y asumía seguridad, los detalles de las rutas comenzaron a cobrar sentido. Los paquetes se movían a través de la sala de correo de la Casa de Gobierno. Las pruebas se canalizaban a través de instalaciones de almacenamiento municipales de propiedad estatal. Los registros de entrega coincidían con el horario laboral del gobierno, cuando las puertas estaban abiertas y las caras eran conocidas. La operación culminó con decenas de arrestos, incluyendo a oficiales de policía, ayudantes del sheriff y 2 sheriffs. Pero el archivo dejó algo claro. Esas detenciones no eran la cima. Eran puntos de presión. Y los puntos de presión existen porque algo más pesado se encuentra por encima de ellos. Un nombre seguía apareciendo en las notas cruzadas, no como una persona, sino como una fuente, la Eva Sanre, descrita como un sindicato de drogas paramilitar que operaba desde Nueva York hasta Maine. Ya fuera una marca o la columna vertebral de la red, el oleoducto no había comenzado en Massachusetts y no terminaría allí. Con el rastro digital mapeado, el siguiente paso era probar los puntos de entrega en el mundo real. Se organizó una entrega controlada en un punto de recepción en el muelle, utilizado por carga legítima durante el día. La caja fue etiquetada, el sello fotografiado. Bajo una pequeña luz, la cinta adhesiva mostraba una segunda línea de presión. Alguien la había tocado antes, alguien dentro del proceso. Alguien que sabía exactamente dónde dejar sus huellas dactilares para que nadie las buscara. Justo antes de la ventana de recogida, una carretilla elevadora pasó por el carril de carga, interrumpiendo la línea de visión por un instante. Cuando la vista se despejó, la caja había cambiado de manos, sin gritos, sin carreras, solo un intercambio limpio, como una tarea rutinaria, como si hubiera ocurrido 100 veces. Un teléfono desechable vibró cerca de las puertas del muelle. Un breve mensaje iluminó la pantalla. Bahía 4, puerta 2. Un hombre con un chaleco reflectante salió de la multitud con la calma de alguien que no esperaba resistencia. El equipo le permitió dar un paso, lo suficiente para confirmar la etiqueta. Luego un agente acortó la distancia y le puso una mano en el hombro. «Apártese». Los ojos del hombre se dirigieron a la rejilla de drenaje en el hormigón y su mano se lanzó hacia abajo. El teléfono golpeó el agua y se deslizó hacia la rejilla. «¡El teléfono! ¡El teléfono!», exclamó un agente. One, que se arrodilló, metió los dedos enguantados en el agua sucia y lo atrapó antes de que desapareciera. El nombre del contacto era un código de iniciales que coincidía con el libro de contabilidad de Cook, lo que significaba que el muelle no era una suposición, sino una raíz de la operación. El hombre del chaleco comenzó a hablar, pero las palabras salieron débiles. Él no era la cima, era un eslabón.
una credencial de almacén en lugar de una placa de policía. Pero la fachada era la misma. Un uniforme en el que la gente confiaba, utilizado para mover veneno a través de la vida normal mientras todos los demás miraban hacia otro lado. De vuelta en el puesto de mando federal, la intercepción en el muelle se convirtió en un nuevo marcador rojo en el mapa. La línea de tiempo en la laptop dejó de parecer historia y comenzó a aparecer un cronograma. La pregunta ya no era quién, sino qué tan lejos y qué tan rápido intentaría protegerse el sistema, una vez que se diera cuenta de que la puerta había sido abierta de par en par. Permanezcan atentos, porque el siguiente movimiento no será papeleo, sino acción, y será decisivo. A las 3:50 de la madrugada, dentro de un puesto de mando federal a las afueras de Worcester, un mapa digital de Massachusetts brillaba en una habitación oscura. Marcadores rojos se mantenían fijos en la pantalla, cada uno vinculado a la misma red que la laptop había expuesto. Unidades de almacenamiento, casas de seguridad, estacionamientos y apartamentos de distribución, escondidos en vecindarios que parecían normales desde la calle. El FBI, la DEA y el equipo táctico estatal estaban listos, esperando la señal final, porque en el momento en que la red detectara peligro, la evidencia comenzaría a desaparecer. A las 4:30 de la mañana, un único mensaje apareció en una pantalla segura. Acción, todas las unidades. El puesto de mando no estalló, se tensó. 14 objetivos, 14 minutos, sin advertencia, sin escape. Porque la intercepción en el muelle había demostrado que la red podía reaccionar lo suficientemente rápido como para borrarse a sí misma si se le daba tiempo. Si esto iba a funcionar, tenía que ser simultáneo, tenía que ser limpio, tenía que golpear cada puerta antes de que la primera llamada telefónica pudiera salir. En Lowell, vehículos blindados se detuvieron frente a un taller de automóviles de 2 pisos que aún parecía un lugar donde se arreglaban frenos y se rotaban neumáticos. Los agentes se apilaron en la puerta. Una cámara corporal capturó el momento en que una herramienta de entrada golpeó el acero. Un destello blanco de una mina de intrusión. Luego la puerta se abrió hacia adentro. Dentro, 3 hombres buscaron armas. Granadas aturdidoras estallaron y resonaron en el hormigón. Las órdenes fueron cortas y planas. Manos abajo. Las botas golpearon un suelo manchado de aceite y la habitación se llenó de una aguda neblina química. Detrás de los puestos de trabajo, un agente golpeó una pared y la oyó sonar hueca. Un panel se movió, revelando envases, cinta adhesiva, guantes y una balanza. Las herramientas prácticas que convertían los envíos en productos callejeros sin necesidad de un almacén de cartel, porque el almacén había sido reemplazado por un negocio normal. Al mismo tiempo, en Springfield, un almacén disfrazado de distribuidor agrícola ocultaba algo completamente diferente. Lonas cubrían pilas que parecían pienso y suministros de temporada. Cuando los agentes retiraron las lonas, el polvo se levantó bajo el haz de sus luces. Debajo había paquetes en forma de ladrillo, envueltos, sellados y listos para el envío. 90,7 kilogramos de cocaína y 40,8 kilogramos de fentanilo. Las cifras no eran simbólicas, eran inventario apilado como si perteneciera allí. En Worcester, una cámara de vigilancia dentro de un garaje captó movimiento. En segundos, los sospechosos agarraron rifles e intentaron huir por el callejón trasero. En lo alto, un helicóptero Black Hawk pasó lo suficientemente bajo como para que el torbellino de sus rotores sacudiera la suciedad del tejado. Una voz retumbó por un altavoz. «Suelten sus armas, están rodeados». Sin embargo, dispararon. Un agente de la DEA se agachó detrás de una esquina y se mantuvo. 2 agentes del FBI avanzaron a pasos medidos, disciplinados y deliberados. Ráfagas cortas, respiración controlada, sin pánico. Los destellos de los cañones se proyectaron contra el ladrillo, convirtiendo el callejón en un túnel parpadeante. Fragmentos de hormigón salpicaron la acera. La alarma de un coche comenzó y no se detuvo. El sonido se fusionó con los disparos hasta que todo se convirtió en un largo ruido asfixiante que hizo que el tiempo pareciera más lento de lo que era. Los 9 minutos que siguieron se sintieron como un reloj que se negaba a moverse. En el primer minuto, las balas crepitaron y todos se agacharon para cubrirse. Luego vino una breve pausa, 2 segundos de silencio, tan agudo que sonó más fuerte que los disparos. En esa pausa un sospechoso corrió y encontró la salida sellada.
Para el minuto 6, los disparos disminuyeron. Un sospechoso yacía inmóvil. 2 se rindieron, con las manos temblorosas, al darse cuenta de que todas las rutas en las que confiaban habían desaparecido. Cuando el último rifle dejó de disparar, el trabajo pasó a ser de control y recolección de pruebas. En una de las ubicaciones, un sospechoso intentó destruir un libro de contabilidad, arrastrando una bolsa hacia un fregadero y buscando un encendedor. Un agente corrió, inmovilizó la bolsa y liberó las páginas. Vi húmedas pero legibles, con iniciales encriptadas y registros de pagos, la prueba de que la red llevaba sus propios libros y de que alguien creyó que esos libros nunca serían vistos. Al amanecer, la magnitud de la operación era innegable. 47 arrestos, 1.800 kilogramos de drogas, incautados en múltiples ubicaciones, 129 armas, incluyendo rifles modificados ilegalmente e importaciones extranjeras. Decenas de teléfonos y libros de contabilidad encriptados, recolectados en contenedores de evidencia. Helicópteros de noticias sobrevolaban la zona. Los residentes observaban desde las ventanas, tratando de entender cómo un imperio podía coexistir junto a escuelas, negocios y hogares sin ser visto. En todo el estado, una verdad se asentó. Este era un sistema que había aprendido a vivir, como si perteneciera allí. Pero la redada hizo algo más. Expuso rastros que estaban a punto de revelar el mapa completo. Y ese mapa apuntaría a un problema que las redadas por sí solas no pueden resolver. Si aún están aquí, son el tipo de personas que no miran hacia otro lado. ¿Desde dónde nos están viendo? Y creen que un caso como este puede quedarse dentro de un solo estado una vez que la red ya está en movimiento. Cuando la última puerta se cerró y el último contenedor de pruebas fue registrado, comenzó el verdadero trabajo. Las redadas habían sido en la puerta principal. La arquitectura detrás de ellas seguía oculta, tejida a través de negocios e instituciones que parecían ordinarias desde el exterior, y eso era lo que la hacía peligrosa. Dentro del Centro Federal de Análisis de Boston, las paredes estaban forradas con pantallas que mostraban sellos de tiempo de cámaras corporales, ángulos de muelle, volcados de teléfonos y discos duros clonados. Analistas y especialistas en delitos financieros trabajaban codo a codo con equipos cibernéticos, tirando de un hilo a la vez, traduciendo iniciales encriptadas en raíces y raíces en nombres. La sala no se sentía como una vuelta de victoria, se sentía como un triaje, porque cada hora que pasaba significaba que alguien, en algún lugar, tenía tiempo para cubrir sus huellas. Un mapa comenzó a tomar forma, no un mapa de calles, sino un mapa de poder. 4 corredores de distribución principales atravesaban Massachusetts, disfrazados dentro de empresas de logística legítimas. Sus camiones movían productos agrícolas, hardware, suministros de construcción, aun cualquier cosa que hiciera que los contenedores sellados parecieran rutinarios. Cook no era la fuente, era un punto final, un nodo receptor en una red que se extendía desde la frontera mexicana, a través de Ohio, hasta Nueva York, y finalmente, al cinturón de cercanías de Boston. La red de almacenamiento se construyó de la misma manera. Lo que parecían almacenes de alimentos comunitarios eran fachadas de almacenamiento en frío. Detrás de pilas de verduras congeladas, había paquetes del tamaño de ladrillos marcados con símbolos codificados. Los mismos símbolos recuperados en la ley indicaban el nivel de pureza y el destino. Los símbolos eran control de inventario. Y una vez que los analistas los emparejaron en diferentes ubicaciones, dejaron de ser pistas y comenzaron a ser coordenadas. Luego vino el dinero. 2 casinos privados salieron a la luz en los libros de contabilidad, solo por invitación. Sin neón, sin multitudes, solo tranquilas salas traseras, donde las fichas se convertían en efectivo y el efectivo en depósitos electrónicos. Antes del amanecer de la noche siguiente, equipos federales se movilizaron hacia uno de ellos con órdenes judiciales y un plan diseñado para el silencio. Un gerente intentó ganar tiempo en la puerta, sonriendo demasiado, hablando demasiado. Un agente lo pasó y señaló las cámaras del techo. Primero esas. Otro equipo embolsó los enrutadores, incautó el DVR y cortó la energía al rack del servidor antes de que cualquiera pudiera borrar los registros, porque el casino no era entretenimiento, era una válvula. Los depósitos no se quedaban a nivel local y fluían hacia empresas fantasma registradas en Delaware y Puerto Rico. Números reemplazando nombres, facturas,
reemplazando preguntas. El patrón parecía limpio, hasta que los analistas lo compararon con los registros de pagos de los libros de contabilidad incautados. Entonces cobró sentido, como una sombra que se alinea con el cuerpo que la proyecta. La capa más alarmante tenía un rostro amigable, una organización sin fines de lucro que afirmaba apoyar el alcance comunitario juvenil, había procesado más de 11,3 millones de dólares en donaciones. Los nombres de los donantes eran falsos. El dinero provenía de la venta de drogas, y la misma organización sin fines de lucro pagaba honorarios por conferencias, contribuciones de apoyo a campañas y honorarios de consultoría de seguridad a varios funcionarios locales. La red se había diseñado a sí misma para parecer útil para la comunidad, útil para el Estado, útil para todos, excepto para las familias que enterraban a sus muertos por sobredosis. Y por eso sobrevivió. No necesitaba amenazar a todos, solo necesitaba ser confiable. Para cuando los últimos marcadores fueron colocados en el tablero, la magnitud era innegable: 220 millones de dólares en ganancias anuales, miles de hogares afectados, instituciones comprometidas desde dentro. Sin embargo, algo más surgió. Puntos débiles donde la operación dependía de un pequeño número de individuos aún activos. Individuos que no movían los envíos ellos mismos, pero que se aseguraban de que los envíos nunca enfrentaran fricción. Ese fue el momento en que el plan cambió. La siguiente fase no sería vigilancia, sería purificación. Porque el arma más grande de la red no eran las drogas que movía, sino las personas que había arrastrado consigo. Y esas personas estarían trabajando en unas pocas horas, a menos que fueran detenidas primero. Al amanecer, furgonetas federales sin distintivos se dirigieron a recintos policiales, edificios municipales y oficinas administrativas en todo Massachusetts. Estas no eran las entradas rápidas de las redadas anteriores. Eran precisas, quirúrgicas, inevitables, destinadas a eliminar a los infiltrados comprometidos antes de que la red pudiera advertirles, y a hacerlo mientras el día aún parecía normal desde el exterior. Dentro de una estación de distrito en Worcester, los oficiales se reunieron para las reuniones matutinas hasta que agentes federales entraron por las puertas principales con órdenes judiciales. A un teniente que había servido durante 23 años observó fijamente cómo le retiraban su placa y su arma reglamentaria. Un detective, una vez elogiado por reducir el crimen de drogas en el vecindario, bajó la cabeza mientras las esposas se cerraban con un clic. No hubo lucha, ni discusión, solo la absorción del hecho de que la habitación se había vuelto en su contra. Por el pasillo, un funcionario de adquisiciones se paralizó cuando los agentes abrieron un archivador y sacaron sobres con fondos de divulgación comunitaria falsificados. Nombres, fechas y cantidades coincidían con los registros de pagos recuperados de teléfonos incautados y libros de contabilidad encriptados. Para el mediodía, 17 agentes de policía, 2 administradores municipales y un asesor de adquisiciones estatales estaban bajo custodia. No hubo gritos, ni excusas, solo silencio. Esa clase de silencio que te dice que la gente sabía que este día era posible y aún esperaba que nunca llegara. Afuera, un anciano sostenía una bandera estadounidense doblada, la misma bandera que una vez donó al recinto, después del funeral de su hijo. Observó cómo los oficiales eran escoltados con esposas. Cerca, se formaron pequeñas multitudes. Algunos estaban enojados, otros desconsolados. Muchos estaban incrédulos, porque no eran extraños quienes habían envenenado sus vecindarios. Eran personas en las que habían confiado para protegerlos. En Boston, el gobernador se dirigió al Estado. Si la insignia se usa para dañar a la gente, entonces el escudo está roto, y cuando el escudo se rompe, lo reparamos. No miramos hacia otro lado. En respuesta, Homey se formó el grupo de trabajo de revisión de integridad con autoridad para auditar departamentos de policía, oficinas gubernamentales, transferencias financieras y cadenas de adquisición vinculadas a agencias públicas. Porque la única forma de reconstruir la confianza es demostrar dónde se rompió. Cuando la última bolsa de pruebas fue sellada, Massachusetts se encontró en un momento de tranquila rendición de cuentas. No era victoria ni alivio, sino algo más pesado y real. Porque esto nunca fue solo sobre cocaína, efectivo o armas incautadas, era sobre la confianza. Y esa confianza había sido rota desde dentro. La corrupción no muere en una sola redada. Los carteles no desaparecen en una sola operación.
La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Este video tiene fines informativos y educativos. No glorifica la violencia ni la actividad criminal. Su objetivo es examinar cómo se desarrollan las investigaciones complejas, cómo responden las instituciones bajo presión y por qué la transparencia sigue siendo esencial para la justicia.